Bueno, haikus de otoño, y estamos en otoño. Luna de otoño. He vagado toda la noche alrededor del estanque. Bayo. Lo tradicional del haiku es que sitúe la estación. Es el kigo o la palabra de estación que indica de forma explícita o indirecta el momento del año. He aquí unos cuantos ejemplos a propósito del otoño. Este camino no lo toma más que el sol poniente de otoño. Bayo. Amanecer. Bruma del monte Asama repta sobre la mesa. Isa. Trato de imitar a los grandes maestros, caer también en esos instantes mágicos, pero nunca se sabe si lo he conseguido. Puedo no estar contento cuando el propio corazón queda estremecido o no. Y ahora otro haiku del autor. Hoja tostada cae. Silencio. La hoja muerta en el paseo va más deprisa que el sapo. Pasen dos caballos, bruma de otoño en el lomo. En el bosque, el buscador de setas encanece. Lluvia de otoño, la calle espera un viandante de ser viajante. Luna de otoño, andrajosa por las nubes. Por encima del sendero, las hojas tostadas se dan la mano. La yuca, sus duras hojas, el viento sopla en vano. Por la carretera desierta pasa un coche. Es mi cumpleaños. Los haikus van a veces acompañados de comentarios sobre la vida del autor, que lo encuadran y lo explicitan. Me permito utilizar este procedimiento. Vivo en un pueblo de 300 almas en medio de bosques. Por la carretera que pasa delante de mí, veo pasar, cuando hay embotellamiento, 2 coches y un tractor. Mi cumpleaños es en otoño. El viejo abedul, bien recto, sin palabras. Lluvia de otoño. En la ventana, una rama de sauce. Saluda incansablemente. Un gallo canta. Las nubes se estiran. Mañana de otoño. La hierba paciente acoge las hojas muertas. Un viejo caballo roe la vereda, bruma otoñal. Una castaña, erizo abierto en el sendero. Natsume Soseki, novelista y poeta japonés, escribe sobre los haikus. Supongamos que estás encolerizado. Escribe sobre esa ira y enseguida te parece que estás describiendo la ira de otro. Nadie puede estar encolerizado y al mismo tiempo escribir un haiku. Toma el distanciamiento, el desapego, sensación de libertad y paz. El haiku se los procura al autor, desde luego, pero se extiende al lector también.
Leer un haiku es entrar en un oasis. ¿Cuáles podrían ser los sentimientos de Soseki cuando pasó unos días en casa de un tal Kondo con intención de visitar las cascadas de Surai y Karakai? Los haikus que compone no son los que dicen: montañas otoñales, tranquilas nubes circulaban. Las nubes vienen, las nubes van. En la cascada, arces tostados. Esta mañana ha caído un chaparrón torrencial en mi pueblo. Ha devastado el paisaje. Pongo a prueba los consejos de Soseki y escribo: cesa de llover. Una rosa levanta la cabeza. Convertido en río, el gran paseo pasea desde la ventana. He subido a la colina de viñas y he comprobado los destrozos que hubo. Una bandada de estorninos acaricia las uvas negras. Miro a un lagarto entre dos piedras. Él también me mira. Meditación. No todo poema de 3 versos es un haiku. No basta evocar con la naturaleza, los animales, las estaciones. No cualquier escolar francés lleva en la cartera los célebres versos de Bellarmine. Bueno, esto está en francés, que dice: el largo sollozo de los violines del otoño. ¿Esto es un haiku? 3 versos, brevedad, canción, palabra de estación. Alguien podría vacilar. Pero el poeta, dice poesta, bueno, tiene varios errores. Escribe al final lo que faltaba. Mece mi corazón con languidez monótona. Y la puerta abierta por un instante se ha vuelto a cerrar. Nostalgia, quejido cerrado sobre sí mismo. Los versos son hermosos, pero no conforman un haiku. Escuchemos al monje Zen Basho y comparemos. En una rama desnuda se ha posado un cuervo. Atardecer de otoño. Kare eda ni karatsu tomaritakari ke aki no kure. Noviembre a la hora del crepúsculo. Un cuervo se ha posado en la rama despojada de sus hojas. El resto es silencio, libertad. El autor de haikus tiene que renunciar a tiene que renunciar a los adjetivos y siempre a las metáforas y a los violines de otoño y a las florituras, a la ira, al romanticismo, a la nostalgia complaciente. Trabajo de desnudez. Tiene que captar con fuerza la imagen, reunir en su mano el presente entero y dar paso al silencio. Se aparta él para que nazca un corazón, la chispa para dar una oportunidad, por ínfima que sea, al absoluto, la eternidad que es ahora. En una rama desnuda se posa un cuervo. El autor de haikus tiene que esperar el momento privilegiado y no esperar nada, estar vigilante, acoger. Emplea a veces la risa, la sorpresa, la trivialidad y todos los medios hábiles en la tradición zen para centrarse en el instante que pasa a la atención distraída, nuestra mente vagabunda. Cada cual al leerlo encuentra su camino, su relámpago. Recuerdo mi estupefacción y aquel fuego en mí, aquella esperanza y aquella paz al mismo tiempo cuando leí por primera vez este haiku de Basho. Doradas saladas, sus frías encías, en casa del pescadero.
Me estaba paseando por la estrella carretera reluciente de lluvia de la parte alta de mi pueblo. A mi alrededor las viñas y el valle del Loira. Pero aquellas doradas me saltaron en la cara. Bruscamente me vi retrotraído 3 siglos atrás a aquel mercado japonés donde los pescados expuestos mostraban las encías. En un momento de impulso yo también compuse un haiku. Una babosa naranja sobre el alquitrán negro. ¿Tendría aquella imagen del instante un eco en algún espíritu receptivo, en alguna alma preparada? La entrego al viento incierto que guía al poema. Y prosiguiendo la lectura de los haikus de Bayo, voy a dar con este. En casa del cantero florecen los crisantemos entre las piedras. Todo está ahí dicho, incluso la indicación discreta de la estación, crisantemos. La belleza se reconoce en que desespera, escribía Valery en Shaers. ¿Cómo atreverse a imitar a los maestros? Haiku y ternura. Una nube blanca cuchichea a su paso sobre los bananos. Shiki. La ternura deja abierta entre nosotros. Escribía Garidox. La puerta de la ternura que los niños, los gatos y los pájaros saben encontrar entre los que se quieren. El espacio para el perdón, la flor inmerecida, la ternura. No es el amor que canta y ríe y nos quema. El amor que todo lo devasta es menos fuerte y más dulce. No se le puede hincar el diente. Fácilmente queda mermada, fácilmente casi la descuidamos, la ternura. Pero si un día llega a faltarnos, nos ocurre, como a los pequeñuelos, que nos morimos por ella. Los grandes autores de haiku, Bayo, Buzón, Issa, Soseki, Shiki y Koyo, tienen cada uno su personalidad, su tono peculiar. El poeta de la ternura, Ryokan, nació en 1758 en Yamamoto Eizo, llamado Ryokan, que significa el bueno, el magnánimo. Era hijo de un alcalde de pueblo, custodio del templo Shinto. A los 18 años, el joven Eizo dejó a su familia rica y entró en el monasterio budista. Como San Francisco de Asís, en quien a veces me hace pensar, Ryokan presta atención a los seres más humildes. Siente igual ternura por los pájaros, las flores y los insectos. Pulgas, piojos, cualquier insecto de otoño que cante, mi pecho, el carrascal de Musashi. Extiende su compasión a todos y a todo. Lluvia de primavera. Lentamente paseo la mano por la cantimplora rajada. Se muestra atento y tierno con el bambú. Su frescor olvidar no podría. Los bambúes de este año. Cuentan que en el suelo desnudo de la cabaña había empezado a crecer bambú joven. Al verlo crecer, buscando desesperadamente una salida de aire libre, quiso abrir un agujero en el techo y tuvo la desgracia de prender fuego su propia vivienda. Sus contemporáneos, que admiraban al genio de calígrafo y poeta, lo llamaron entonces afectuosamente Taigu, el gran tonto. Se olvidó de sí mismo, paciencia infinita, ternura infinita, sencillez, sabiduría misteriosa. Un ladrón se le lleva una noche todos sus bienes, su ropa, su bol de arroz, su cantimplora y su bastón, y siente que su visitante no se ha llevado la luna que brilla
de todo su resplandor a través de los cristales. El ladrón se lo ha llevado todo, excepto la luna en la ventana. Quiso darle más. El 6 de enero de 1831, en plena estación de invierno, muere en su cabaña y cabe imaginar que murmura este último haiku. Viejo el cuerpo, transitado por el frío, los bambúes bajo la nieve. Ryokan, poeta de la ternura, despierta en nosotros un rincón de inocencia desaparecida. Las mentalidades tristes quizás me censuren por hablar de ternura en vez de compasión. La ternura es una cualidad, la compasión una virtud, sin duda la más elevada del budismo. Oigamos lo que dice de ella el Dalai Lama en un libro precisamente titulado La fuerza de la compasión. Puesto que nuestra estructura global, el cuerpo y la mente, está adaptado a un entorno que incluye el amor, cada uno de nosotros está motivado por el bienestar del otro, independientemente de la actitud que ésta pueda manifestar con respecto a nosotros. Así es la compasión. La compasión es siempre un elemento fundamental sin el que ninguna actividad humana puede ser de utilidad. Las palabras están llenas de trampas. Compasión o ternura. Lo que importa es nuestro grado de amor en nuestra cultura. El término compasión tiene la connotación de algo de severidad, de tristeza. Roza la palabra piedad, que suele añadir desgracia a la gracia. Ryokan, que lleva en la frente la marca de la inocencia, manifestó tal atención por los demás, e incluso por los insectos y por las flores, tanta dulzura ligera en la musicalidad y la caligrafía de sus poemas, tanta alegría serena, que he preferido arbitrariamente emplear la palabra con respecto a él, ternura. Y acá está en japonés. Agemaki no mukashi o shinobu sue mire so. Moños de niños. De antaño el recuerdo, las violetas. La gracia de la caligrafía, la musicalidad del poema, la juxtaposición, no la metáfora, en la estación de la primavera, de niños y flores. ¿No es la palabra ternura la que viene a los labios? Haiku y humor. Con ser verde le bastaría ya al pimiento. Bayo. El humor en el haiku no tiene maldad, nunca. No se encuentra tanto el humor negro ni la crueldad sarcástica de la moda, con sus fantasmas de picas y espadas luciendo al sol. El humor del haiku es un humor ligero, más bien. Bajo él aflora cierta ternura e inocencia, sonrisa esbozada, desapego del que sabe al final no hay jugador que gane, y acepta la vida con nobleza de corazón y dignidad. Entre ironía ligera y compasión, el humor del haiku es un paso de danza, fuego fatuo de la libertad interior. Es verdad que los autores de estos poemitas impregnados de espíritu zen creen, más allá de las formas efímeras, en lo absoluto, cosa que, lo reconozco, disminuye considerablemente su mérito, pero que nada quita a la dicha de su lectura. Los grandes autores no han desdeñado esta forma de malicia afortunada. He aquí unos cuantos ejemplos tomados del primero entre ellos, el monje zen Matsuo Basho. En mi choza, todo cuanto puedo ofreceros es que los mosquitos son pequeños.
¿Cabe manifestar mayor delicadeza? Esto nos lo confirma. Y sigue. 3 hombres se encuentran para celebrar el Año Nuevo y se pelean. ¿Qué pensar de la locura de los hombres al leer esta anécdota? El autor nos la relata con una mezcla de sorpresa y compasión, agregándole esa pizca de sonrisa que le da todo su sabor. La grulla es una ave simpática, pero cuando grita, chilla la grulla, con voz que desgarra el banano. Hay que reconocer que el trompeteo de las grullas dista mucho del tiu tiu delicioso del ruiseñor. No es la voz que corta la seda de la que habla el poeta, sino la que desgarra las gruesas hojas del banano. Bayo significa banano en japonés. Ah, mira, ahí está. Lo desgarraba él mismo. Y sigue. Me arranco las canas. Bajo mi almohada canta un grillo. El autor opera aquí una divertida transferencia entre él y el grillo, con un toque sutil de melancolía. Este haiku es una pequeña obra de arte. Y este último haiku, en el que el autor se burla amablemente de sí mismo, se ríe de nuestra humana condición. Como decía Montaigne, el cuervo de siempre lo odio, pero de todos modos, esta mañana sobre la nieve. Ok. Qué versátiles somos, realmente, y qué efímeros son nuestros sentimientos. Un poco de belleza nos conquista. Una nadería nos seduce y nos hace cambiar el camino. Esta fragilidad, ese desconcierto, esa divertida conversión del autor nos hace reflexionar en nosotros mismos. Así, por la gracia del humor, como por la melancolía, la chuscada, el lirismo púdico, la imagen abrupta o el canto del poema, el haiku interpreta su cantata obstinada y nos repite: acoged, amad. Propongo unos cuantos haikus de malicia afortunada. Sé que la comparación es cruel, pero la intención es correcta. Abro el camino, prueben ustedes. Intentar haikus con un poco de humor, dosificar la imagen, la sonrisa, la ternura, la lucidez, la pizca de ligereza y coger del instante que pasa es un ejercicio de salubridad personal. Prueben, descubrirán en ustedes mismos fuentes ignoradas, rincones de poesía, oasis de paz y sabiduría. Acaba de venirme a la mente el recuerdo de cuando daba clases en las villas 31 y 21, que iba a la casa de un amigo muy culto, flautista también, que quería escribir haikus y me contaba los haikus que escribía, pero no eran haikus, era una suerte de neurosis producto del psicoanálisis súper enfermiza, no tenían esta magia. En fin, noche de verano. La luna navajada, poderada, parece un haiku. Víctor Hugo decía: esa hoz de oro en el campo de las estrellas. Hoz tiene un pase, sobre todo de metal precioso, pero navaja podadera es una ofensa manifestada. El astro, cantado desde la noche de los tiempos por los poetas, una miserable navaja de podar, pero es cierto que el haiku, con sus 3 versos minúsculos, no tiene mucha más apariencia que esto. Y sigue. Octubre que espera, el primer ratón de noviembre. ¿Lo atrapará? Y sigue.
en el pino tumbado, el reyesuelo carda su copete. 9 centímetros y pesa 5 gramos cuando está empapado. Una bandada de estorninos, un puñado de granos lanzado a las nubes. Divertida asociación de ideas. Y adivinanza. La risa, el humor, incluso la fantasía, son parte integrante del Zen. En este capítulo propongo un juego. He aquí 7 haikus. 5 son míos, otros 2 tienen por autor a los maestros Zen célebres. ¿Sabrán ustedes separar a uno de los otros? Sé bien que la traducción a la lengua europea suprime la musicalidad, la bellísima caligrafía de la lengua original y falsea un poco este juego. Pero sigue habiendo la admirable sencillez de los maestros, la profundidad, el espacio abierto al silencio. 1. El templo, la colonia, un pájaro dibuja una línea. 2. El toro en la pradera presenta el cuello. Mi caricia duda. 3. El jardín de al lado, por entre un agujero abierto en el muro de arcilla. 4. El llanto a lo lejos levanta su falda y toca el cielo. 5. Picamaderos considera la madera de mi cabaña. 6. La hierba húmeda de rocío. Mañana de primavera. 7. Abril. Frío de pato. ¿Qué piensan de esto las violetas? ¿No lo han encontrado? Considérenlo lentamente. Busquen un poco más. ¿Todavía no? Consuélense, cada uno de nosotros tiene su inclinación, su gusto particular. Le indicaré la solución al final del capítulo. Mientras tanto, propongo otro enigma. He aquí un haiku cuya franca crudeza y alegre gallardía nos asombran. En japonés. Shanobiti no Kintama Shibomu Aki no Kase. Subiendo al tejado, las redes de caza desmadradas por el viento de otoño. ¿Quién es el autor de estos versos insólitos? Basho, el maestro venerado, el fundador de escuela, el príncipe del haiku, uno de los numerosos discípulos, Ryoku, Yugo, Kakei, Tokuku, Yashu, Shinseki, Yosho, Mokusetsu, Isa, el fino observador de la vida cotidiana, Soseki, el novelista familiarizado con Occidente, o más bien uno de los poetas más irreverentes como Takarai Kikaklu. ¿No temía las bromas escatológicas? ¿Será Buzón, el gran pintor a quien debemos el retrato de Basho? ¿Su maestro en poesía, representado con su bastón de viajero infatigable en la mano? ¿O bien Saikaku, que para responder a un reto compuso 4000 haikus en un solo día? No, el responsable es el que nunca hubiésemos esperado, el tierno, el matizado, cuyo talento es un roce, el San Francisco de Asís del budismo, Ryokan. Decididamente, el Zen es sorprendente libertad. Haiku y el tiempo recolectado. Domingo de noviembre gris y templado. Me paseo por los bosques que rodean mi pueblo.
Me hundo en las hojas doradas y tostadas de abedules, castaños y robles. Bajo mis pasos crujen las hojas muertas. De pronto, a 10 pasos de mí, en el sendero, surgen de una espesura 3 corzos, un macho y 2 hembras, pardo y tostado pelaje. Bien erguida la cabeza, y ya el relámpago blanco de sus traseros. La visión ha durado una décima de segundo. Me parece haber soñado. El instante mágico ha huido entre mis manos como agua. Entonces compongo instantáneamente un haiku. 3 corzos, cabezas altivas, culos de nieve brincante. El haiku es monóstico, dicen los especialistas, o sea, un solo verso articulado en 3 partes. Es una poesía de lo inmediato. Una gota de agua del instante se transforma en una gota de cristal. Es el tiempo recolectado. En unos cuantos textos de Basho y Ryokan ilustran admirablemente esta faceta del haiku. La luna a todo correr, la cima de los árboles retienen la lluvia. Basho. El extremo de la hierba, en cuanto cae, alza el vuelo la luciérnaga. Basho. Y este haiku de Ryokan, que nunca puedo leer sin una estupefacción de dicha. Un poco ebrio, ligero el paso, bajo el viento de primavera. El viento se levanta, el viento vacilante, el viento de primavera. Se nos echa encima rápidamente. Ahí está, en los ojos, en las mejillas y en los labios, en la fresca eternidad del instante. Haiku y el silencio. El silencio dice más que las palabras, y todo cuanto habla está hecho de carne mortal. Louis René Desforets. El silencio zen no es tan solo la ausencia de ruido, ni calma de la mente. No se reduce a este aspecto negativo, defensivo. No se lo puede definir como una carencia, una privación de estímulos exteriores o interiores. El silencio zen es una conquista, una aventura, la puerta que da al infinito. Somos una gota de agua en el océano del cosmos. Pero ¿sabe la gota de agua del océano que el océano está en ella? Se pregunta el adagio chino. ¿Tenemos conciencia de nuestros lazos con el universo? Nuestra pequeña vida se disuelve en la gran vida. Está en nosotros, somos ella. Estas cosas no se aprenden más que en el silencio. Y el haiku, esa frase breve, poesía del zen, instante puesto al borde del silencio, nos hace captar, aquí y ahora, hablando de pájaros, de la luna o de los bambúes, ese intercambio de amor y a veces, incluso, fugitiva al deslumbrante claridad de lo absoluto. El cuco, un gran bosque de bambúes, filtra la luna. Basho. Matsuo Munefosa, llamado Basho, el banano, nombre tomado de su ermita, Basho-en, considerado el mayor poeta de los haikus, nacido en 1644 en una familia de bushi, de guerreros, desempeña diversas funciones relacionadas con su categoría social hasta 1681. A los 37 años toma los hábitos de monje. Tras unos cuantos años de recogimiento, emprende una serie de viajes a través de todo Japón, que no terminarían hasta su muerte en 1694. La fama de poeta de Basho y sus enseñanzas le ganaron numerosos discípulos. Los haikus son casi siempre la conclusión de un relato de viaje, de un largo poema, de un sabio aforismo. Imaginen la escena. El maestro termina de hablar, los discípulos a sus pies. Dejan que el haiku penetre en ellos y meditan largo tiempo en silencio.
Sol de invierno, sobre un caballo, la silueta helada. Jardín de invierno, la luna como un hilo, una voz de insecto. Las voces de gente regresan a la carretera, atardecer de otoño. Permaneciendo sentados largo rato en el más extremo silencio. 3 haikus, 3 imágenes impresionantes. La estatua alada de un caballo, cuajada, parece para toda la eternidad. La luna nueva de finísimo creciente y el tenuo zumbido de un insecto. Hilos que se estiran hasta el infinito en ese jardín de invierno. Esas voces que regresan a la carretera, ecos de voces lejanas o desaparecidas. Pero el Zen es una experiencia personal que se vive y no se dice. Cada cual toma el camino de poema que lo lleva al silencio, a la paz interior. Una rosa deshojada, la lluvia, mañana de otoño. Las zarzas del seto tienden sus brazos de oración. Las cuentas de rosario entre mis dedos, cae la tarde. Mi paso en la carretera, el cielo de invierno, escucha. El ruido de mis pasos desaparece. Las palabras de los haikus se disipan en la luz del silencio. Fin.